¿Cuántas veces has escuchado algo en la iglesia y has sentido que no cuadra del todo con la verdad de Dios? El apóstol Pablo advirtió en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta advertencia no fue escrita en vano. Hoy en muchos púlpitos se repiten ideas que suenan correctas, pero que están distorsionadas por el deseo de agradar a las masas más que a Dios. Hoy exploraremos 5 mentiras que se predican todos los domingos y que casi nadie se atreve a cuestionar. Te mostraremos cómo estas enseñanzas se alejan de la palabra y cómo puedes identificarlas para mantener tu fe firme en la verdad de Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando decides vivir conforme a su verdadera doctrina? Hay una mentira que ha sido repetida tantas veces desde los púlpitos que ya nadie la cuestiona. Suena dulce, reconfortante, casi como una caricia para el alma cansada. Es esa frase que dice: Dios quiere que siempre seas feliz. Y aunque a primera vista parece inofensiva, en su raíz es profundamente destructiva, porque transforma el evangelio en una receta de autoayuda y convierte a Dios en un genio de lámpara cuya única tarea es conceder nuestros deseos. Pero la palabra no respalda esa idea. Dios no está comprometido con nuestra felicidad pasajera, sino con nuestra santidad eterna. Lo que Él busca no es complacernos, sino transformarnos. Y esa transformación duele, exige renuncia y muchas veces nos lleva a cruzar el valle de sombra antes de ver su gloria. Jesús jamás prometió felicidad constante en este mundo. Al contrario, advirtió con claridad lo que vendría para quienes decidieran seguirlo de verdad. En Juan 16:33 dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puede encajar esta afirmación con la idea de una vida sin dolor ni tropiezo? No encaja, porque no es verdad. Y sin embargo, se sigue predicando. Domingo tras domingo se repite el mensaje de que si tienes fe suficiente, si confiesas lo correcto, si vives positivo, entonces todo saldrá como tú deseas. Pero esa no es la fe bíblica. Esa es una fe fabricada, vendida como consuelo, pero que termina siendo un veneno para el alma. Porque cuando las promesas humanas fallan, cuando las cosas no salen como esperabas, la culpa te aplasta. Sientes que fallaste tú, o peor aún, que Dios te falló. Y ahí comienza el verdadero daño. El propósito de Dios para nosotros no es mantenernos cómodos, sino hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 lo deja claro. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. No dice para que fueran siempre felices, sino conformes a Cristo. Y Cristo fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías 53:3. Su vida no fue un desfile de sonrisas y triunfos humanos. Fue obediencia, fue cruz, fue entrega absoluta. ¿Cómo entonces podríamos nosotros aspirar a un camino diferente? Lo más peligroso de esta mentira es que te prepara para desilusionarte con Dios. Porque cuando el matrimonio fracasa, cuando pierdes el empleo, cuando la enfermedad llega sin aviso, si has creído que tu fe te garantizaba felicidad constante, sentirás que Dios no cumplió su parte. Y no es que Él haya fallado, es que nunca prometió eso. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que la vida será fácil si seguimos a Cristo. Lo que se nos promete es su presencia, su consuelo, su guía en medio de la tormenta. En el Salmo 34:19 leemos: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. No dice pocas ni algunas, dice muchas. Ser justo no es un seguro contra el dolor.
Es una garantía de que el dolor vendrá, pero también de que no estarás solo en medio de él. Muchos creyentes sinceros se han desviado del camino por causa de esta mentira. Han creído que Dios está obligado a cumplir sus sueños, a darles la vida que imaginaron, a hacerlos sentir bien todo el tiempo. Pero cuando las cosas no ocurren como esperaban, su fe se rompe como una copa frágil golpeada contra la realidad. Lo vemos una y otra vez. Jóvenes que sirven apasionadamente hasta que atraviesan una pérdida inesperada. Familias que son constantes en la iglesia hasta que llega una crisis económica. Personas que oran, ayunan y sin embargo ven cómo sus planes se desmoronan. Y entonces se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿No se supone que debía hacerme feliz? La respuesta está en mirar a Cristo. Él es el estándar, no nuestras emociones. En Hebreos 5:8 se nos dice algo impactante. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo puede alguien perfecto aprender algo? Lo hizo al vivir la experiencia humana, al atravesar el sufrimiento, al abrazar la voluntad del Padre por encima de la suya. Su oración en Getsemaní revela todo el conflicto de alguien que siente el peso de la cruz, pero decide someterse. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esa es la verdadera fe, no la que exige, sino la que se rinde. Cuando predicamos que Dios quiere que siempre sea feliz, estamos ofreciendo un evangelio sin cruz. Y un evangelio sin cruz no tiene poder. Pablo lo dijo con firmeza en 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es en la cruz donde encontramos redención, propósito, sentido, no en la búsqueda obsesiva de bienestar. El bienestar que Dios ofrece no siempre se ve en lo externo. A veces es la paz que sobrepasa todo entendimiento mientras lloras en silencio. A veces es la fuerza para no rendirte cuando todo dentro de ti grita que no puedes más. A veces es el consuelo inexplicable que te visita cuando todos te han dejado. Miremos la historia de José, vendido por sus hermanos, olvidado en la cárcel, traicionado por aquellos que prometieron ayudarlo. ¿Dónde estaba la felicidad prometida? No la había, pero había propósito. Y en medio de la oscuridad, Dios estaba obrando un plan más grande que cualquier comodidad temporal. Cuando finalmente José se reencontró con sus hermanos, declaró con una madurez espiritual impresionante: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa perspectiva cuando todo parece ir mal? Solo aquellos que han sido formados en el quebranto pueden reconocer la mano de Dios detrás del dolor. Incluso Pablo, el gran apóstol, cuya fe es incuestionable, vivió constantes sufrimientos. En 2 Corintios 11 detalla todo lo que padeció: azotes, cárceles, naufragios, peligros, hambre, frío. ¿Diríamos que su vida fue feliz en términos humanos? Number, pero fue plena, fue significativa, fue usada por Dios para cambiar la historia del cristianismo. Y aún en su debilidad encontró la gracia suficiente. En 2 Corintios 12:9, después de pedirle al Señor que le quitara un aguijón que lo afligía, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y su respuesta fue: por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿No? Este mensaje no es fácil de predicar, no llena estadios, no promete riquezas instantáneas ni soluciones mágicas, pero es verdad, y solo la verdad puede hacernos libres. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres de falsas expectativas, libres
de una fe infantil que solo busca beneficios, libres de la frustración que nace al exigirle a Dios algo que nunca prometió. Cuando entiendes que Dios no está comprometido con tu felicidad momentánea, sino con tu eternidad, todo cambia. Aceptas las pruebas como parte de tu formación. Ves el desierto no como castigo, sino como entrenamiento. Y aprendes a valorar más su presencia que su provisión. Hay una generación entera que ha sido alimentada con leche espiritual adulterada. Se les dijo que seguir a Cristo era un camino de rosa, pero cuando llegaron las espinas no supieron qué hacer y muchos se apartaron. Otros se quedaron, pero con el corazón frío, con la fe herida, con la esperanza perdida. Por eso necesitamos volver a predicar la cruz, volver a enseñar que la vida cristiana no es una carrera de aplausos, sino un llamado al sacrificio. En Marcos 8:34, Jesús lo dijo sin adornos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No dijo busque su felicidad, sino tome su cruz. Cuando comprendes esto, tu fe madura. Ya no oras solo para que las cosas salgan bien, sino para que Dios te dé fuerza cuando salgan mal. Ya no buscas a Dios por lo que puede darte, sino por quien Él es. Y ahí comienza la verdadera felicidad, no la que depende de las circunstancias, sino la que brota de una relación íntima con el Padre. Esa es la felicidad que no se vende, que no fluctúa con el estado de ánimo, que no se rompe ante las malas noticias. Es la felicidad que viene del cielo, que no se compra con diezmos, ni se decreta con palabras. Se recibe cuando decides confiar, incluso cuando no entiendes, cuando eliges obedecer, incluso cuando duele, cuando sigues creyendo, aunque no veas el milagro. La iglesia necesita volver a predicar la verdad completa. No solo el Dios que sana, sino también el Dios que fortalece en la enfermedad. No solo el Dios que abre puertas, sino el Dios que nos sostiene cuando todas se cierran, porque en esos momentos es cuando más claramente lo vemos. Como dice Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay cosas de Dios que solo conocerás en el quebranto, revelaciones que solo vienen en el silencio de una noche sin respuestas, intimidad que solo se construye cuando tu alma ya no tiene fuerzas para fingir. Dios no quiere que siempre sea feliz, quiere que sea santo, quiere que sea fuerte, quiere que sea firme. Y si en ese camino hay gozo, será un gozo profundo, duradero, inquebrantable. No ese que viene de lo que tienes, sino de saber a quién perteneces. Y cuando llegas a ese punto, entonces entiendes que no necesitas una vida perfecta para tener paz. Solo necesitas su presencia, porque Él es suficiente. ¿Estás dispuesto a abandonar la mentira de la felicidad superficial y abrazar la verdad del propósito eterno? Entonces estás listo para comenzar a vivir el verdadero evangelio. No uno que se predica para agradar a los hombres, sino el que transforma el corazón, renueva la mente y prepara tu alma para la eternidad. Pocas frases se han usado con tanta insistencia para silenciar la verdad como aquella que dice: no juzgues. Se pronuncia con seguridad como si bastara para desarmar toda exhortación, toda corrección, todo intento de llamar al arrepentimiento. Muchos la citan sin conocer su origen, sin discernir su contexto y sobre todo sin considerar que ese argumento se ha convertido en un escudo para proteger el pecado dentro del pueblo de Dios. La frase no juzgar ha sido tergiversada para convertirse en una excusa espiritual, útil para justificar lo injustificable, para defender estilos de vida alejados de la palabra y para acusar de legalismo a todo aquel que se atreva a confrontar con la verdad. Jesús pronunció esas palabras, sí, pero también dijo muchas otras. En Mateo 7:1 leemos: no juzguéis para que no seáis juzgados,
Pero el versículo no termina ahí. En los versículos siguientes, Jesús no prohíbe el juicio en sí, sino el juicio hipócrita, el juicio injusto, el juicio arrogante. De hecho, en ese mismo capítulo el Señor enseña cómo discernir a los falsos profetas por sus frutos. Y para hacer eso, inevitablemente se requiere juicio. En el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se puede conocer a alguien por sus frutos si no hay un juicio, una evaluación, una observación crítica basada en la palabra? El mismo Jesús que dijo, no juzguéis, también dijo, juzgad con justo juicio en Juan 7:24. No es contradicción, es contexto. No es censura al discernimiento, es corrección a la hipocresía. En nuestros días, el temor a ser vistos como intolerantes ha hecho que muchos ministros y creyentes guarden silencio frente al pecado. Se han convencido de que juzgar es pecar, cuando en realidad la Escritura llama a los santos a ejercer juicio espiritual. En 1 Corintios 2:16 Pablo afirma, el espiritual juzga todas las cosas. Y más adelante en 1 Corintios 5:12 reprende a la iglesia por no juzgar a quienes están dentro de la congregación viviendo en pecado. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pregunta con firmeza. El apóstol no está hablando de juzgar según opiniones humanas, sino según los principios eternos del Evangelio. El juicio justo es una manifestación del amor verdadero. Ignorar el pecado por miedo a incomodar no es compasión, es cobardía espiritual. En Ezequiel 3:18 a 19, Dios pone una responsabilidad ineludible sobre el centinela. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. El silencio culpable es juzgado por Dios, porque no advertir al impío no lo libera, lo condena, y al que calla lo hace cómplice. No juzgar jamás se ha convertido en un refugio cómodo para la tibieza, pero ese refugio será destruido cuando la verdad resplandezca con toda su luz. Cuando se reemplaza la verdad por la aceptación sin límites, se levanta una iglesia sin santidad. Una iglesia que ha olvidado que la luz no pacta con las tinieblas, que el amor sin verdad es falso y la misericordia sin justicia es una deformación del carácter de Dios. En Proverbios 27, 5 a 6 leemos, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Amar no es aprobarlo todo. Amar es decir la verdad, incluso cuando duele. Es señalar lo que está mal, no para condenar, sino para restaurar. Jesús nunca toleró el pecado, perdonó al pecador, sí, pero siempre con el llamado claro al arrepentimiento. En Juan 8, después de liberar a la mujer sorprendida en adulterio de la condena de sus acusadores, le dijo, vete y no peques más. No la humilló, no la despreció, pero tampoco le dijo que su estilo de vida estaba bien. La confrontó con gracia, pero también con firmeza. La cultura actual nos quiere convencer de que todo juicio es odio, que toda corrección es fanatismo, que todo desacuerdo es intolerancia. Pero la palabra de Dios no se somete a las definiciones cambiantes del mundo. El juicio justo, ejercido con temor de Dios y guiado por el Espíritu, es parte esencial del ministerio de todo creyente fiel. Cuando se suprime el juicio, se corrompe la verdad. Y donde no hay verdad, no puede haber arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, no hay salvación. Por eso esta mentira es tan peligrosa. Porque no se trata solo de una postura teológica, sino de un obstáculo directo a la obra del Espíritu Santo.
Juan 16.8 nos dice que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros como iglesia callamos frente al pecado, estamos resistiendo la obra del Espíritu. Estamos cerrando la puerta a la convicción que lleva a la vida eterna. El error está en confundir juicio con condenación. Son cosas distintas. Condenar es sentenciar sin redención, sin misericordia, sin ofrecer la esperanza del perdón. Pero juzgar justamente es discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo recto y lo torcido. En Levítico 10:10, Dios ordena a los sacerdotes para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esa función no ha cambiado. Somos llamados a discernir, a evaluar, a juzgar con base en la palabra. No es arrogancia, es obediencia. No es legalismo, es fidelidad. El gran problema es que muchos han reemplazado la convicción por la comodidad. Prefieren no hablar de lo que molesta, de lo que divide, de lo que genera incomodidad. Pero el Evangelio no vino a hacernos sentir bien. Vino a rescatarnos de la muerte. En Mateo 10:34 Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. La espada de la verdad divide, corta las excusas, desnuda las motivaciones, expone las tinieblas. Por eso tantos la rechazan. Pero sin esa espada el alma queda cautiva. Solo la verdad libera. Y para proclamarla hay que estar dispuesto a confrontar. La iglesia primitiva no tenía miedo de juzgar el pecado. Ananías y Zafira fueron juzgados por mentir al Espíritu Santo y su juicio fue inmediato y mortal. Hechos 5 narra este acontecimiento con claridad. Pedro no les dijo: no los juzgo. Les reveló la gravedad de su engaño y el juicio divino cayó sobre ellos. Este relato no es un recuerdo lejano, es una advertencia vigente. Dios no ha cambiado, su santidad permanece y espera de su pueblo un compromiso igual de firme con la verdad. La responsabilidad de ejercer juicio espiritual no es opcional, es un mandato. En Gálatas 6:1 Pablo instruye: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice ignóralo, no dice acepta su camino, dice restáuralo. Y para restaurar primero hay que discernir que hay una falta. No se puede corregir lo que no se reconoce como error. Y no se puede reconocer si no se juzga a la luz de la palabra. El mismo Jesús que perdonó a la mujer adúltera reprendió públicamente a los fariseos, a los mercaderes del templo, a los hipócritas religiosos. Su amor era real, pero también su celo por la santidad. Su gracia no anulaba, su justicia la complementaba. Por eso, el amor verdadero no calla. Habla con autoridad, con compasión, con verdad. No para herir, sino para sanar. No para destruir, sino para reconstruir lo que ha sido torcido por el engaño del pecado. Cuando en una congregación se deja de juzgar lo que claramente contradice la palabra, esa congregación comienza a morir espiritualmente. La palabra deja de ser la norma y la opinión se convierte en doctrina. El púlpito se vuelve un escenario de entretenimiento, no un altar de consagración. Los líderes temen más al escándalo público que al juicio de Dios. Y el resultado es una generación débil, confundida, incapaz de distinguir entre lo verdadero y lo falso. Dios no está buscando una iglesia popular, está buscando una iglesia santa. Y la santidad requiere separación. En 2 Corintios 6:17, el llamado es claro: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se puede abrazar la santidad sin rechazar el pecado. No se puede seguir a Cristo y seguir justificando lo que Él vino a destruir. No se puede ser luz
si se decide vivir en sombras. El juicio justo no es una amenaza, es una advertencia llena de amor. Cuando un padre corrige a su hijo, no lo hace porque lo odia, sino porque lo ama y quiere protegerlo. Hebreos 12:6 lo dice claramente: porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios nos disciplina, ¿cómo no habremos de exhortarnos unos a otros en la verdad? Callar frente al pecado no es piedad, es traición a la verdad. Decir que no se puede juzgar es cerrar la puerta a la corrección, al arrepentimiento y a la vida eterna. La iglesia que no juzga con justo juicio no está amando, está abandonando. Y el juicio que Dios ejercerá será mucho más severo con aquellos que, sabiendo la verdad, la ocultaron por temor, por conveniencia o por aceptación humana. Es tiempo de recuperar el discernimiento espiritual, de volver a predicar todo el consejo de Dios, de amar tanto a las almas que estemos dispuestos a hablar la verdad aunque no agrade, porque sólo así se honra a Cristo, sólo así se edifica el cuerpo, sólo así se salva el alma. Una de las distorsiones más sutiles y peligrosas que se ha infiltrado en la predicación contemporánea es la idea de que podemos obtener cualquier cosa simplemente declarándola con nuestra boca. Esta enseñanza se ha vuelto popular porque apela al deseo humano de control, poder y resultados inmediatos. Se ha convertido en una fórmula espiritual que promete acceso directo a bendiciones materiales, salud instantánea, éxito garantizado y respuestas automáticas, como si la fe bíblica fuera un atajo para manipular la realidad según la voluntad del creyente. Sin embargo, esta doctrina no solo carece de respaldo bíblico verdadero, sino que también atenta directamente contra el carácter soberano de Dios. Quienes propagan esta enseñanza suelen utilizar frases como decláralo y será tuyo, lo que confieses con tu boca se manifestará, o habla vida y la vida vendrá. Pero estas expresiones, aunque revestidas de espiritualidad, porque son en realidad una reinterpretación superficial y descontextualizada de ciertos pasajes bíblicos, especialmente de Proverbios 18:21, donde se dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo no autoriza al ser humano a crear realidad con sus palabras, sino que enfatiza la responsabilidad y el impacto moral que tienen nuestras palabras sobre nuestras decisiones, relaciones y destino espiritual. Reducir el poder de Dios a declaraciones humanas es una forma sutil de idolatría, porque cuando la declaración del hombre sustituye la oración, la voluntad de Dios queda anulada en el pensamiento de quien cree que puede decretar lo que desea. Pero Dios no responde a decretos humanos. Dios responde a la obediencia, al quebrantamiento y a la alineación con su voluntad. En Santiago 4:3 la Escritura advierte con claridad: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este pasaje desmonta por completo la idea de que toda petición se concede si se pronuncia con suficiente convicción. La oración no es una orden lanzada al cielo, es una súplica reverente ante el trono del Altísimo. En toda la Biblia, los grandes actos de fe no nacen de declaraciones vacías, sino de la obediencia radical. Abraham no declaró que sería padre de multitudes. Creyó lo que Dios le dijo y caminó durante años sin ver el cumplimiento. Moisés no decretó la apertura del Mar Rojo. Obedeció la instrucción de Dios en el momento exacto. Elías no declaró fuego sobre el altar por su propia voluntad. Oró conforme a la dirección divina y Dios respondió con poder. En ningún caso la fe fue usada como una herramienta para imponerle algo a Dios, sino como una entrega total a su voluntad.
Jesús mismo nos enseñó que la oración debe estar sometida a la voluntad del Padre. En Mateo 6:10, al enseñar el modelo de oración, dijo: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. No enseñó a decir: declaro que se hará lo que yo quiero, sino a pedir que se cumpla lo que Dios quiere. Este principio es reforzado en 1 Juan 5:14, donde se nos asegura, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave no está en lo que el hombre declara, sino en lo que el Padre ha determinado. El problema con la doctrina del decláralo y será tuyo es que convierte la fe en una herramienta para obtener resultados, en lugar de una confianza absoluta en la soberanía de Dios. Este tipo de enseñanza desvirtúa la naturaleza del cristianismo, reemplazando la dependencia de Dios por la autosuficiencia espiritual. Cuando se le dice al creyente que puede tener todo lo que declare, se le está enseñando que tiene autoridad para definir su propio destino, independientemente del consejo divino. Y eso no es fe, es presunción. La fe bíblica no se basa en manipular circunstancias por medio de palabras, sino en confiar incluso cuando las circunstancias contradicen nuestros deseos. Hebreos 11, el gran capítulo de los héroes de la fe, está lleno de testimonios de hombres y mujeres que no obtuvieron todo lo que esperaban en esta vida, pero permanecieron fieles. En el versículo 13 se dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Esta declaración desmantela cualquier enseñanza que afirme que la fe siempre garantiza resultados visibles e inmediatos. El Evangelio no se trata de lograr lo que el hombre desea, sino de morir a sí mismo para que se cumpla lo que Dios ha planeado. Jesús dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta no es una invitación a declarar éxito, riqueza o salud, sino a renunciar al yo para seguir el camino del Maestro. Una fe que no implica renuncia, no es fe bíblica. Una doctrina que enseña a imponer nuestras palabras sobre la voluntad divina no es evangelio, es egocentrismo espiritual. Muchos han sido heridos por esta falsa enseñanza. Se les prometió que si declaraban lo suficiente, sanarían, prosperarían, serían promovidos. Pero cuando nada de eso ocurrió, comenzaron a culparse por no tener fe suficiente. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Y esa culpa ha apagado su gozo, debilitado su relación con Dios y sembrado confusión en su alma. La fe no es una fórmula de control espiritual, es una rendición profunda a la voluntad de Dios, incluso cuando no la comprendemos del todo. En Romanos 12:2 se nos exhorta a renovar nuestra mente para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dice que nuestra declaración definirá la realidad, sino que mediante una mente transformada podremos reconocer los caminos de Dios. El poder está en la palabra de Dios, no en las palabras del hombre. En Isaías 55:11,
El Señor declara: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Es su palabra la que tiene poder creativo, transformador, eterno. Cuando un creyente declara algo alineado con su palabra, lo que está haciendo no es crear realidad, sino ponerse en acuerdo con la voluntad divina ya establecida. La autoridad no está en repetir frases, ¿no?, sino en caminar conforme al Espíritu. El modelo de oración en el Nuevo Testamento es uno de dependencia, humildad y búsqueda de la dirección divina. En Filipenses 4, 6 a 7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No se nos dice que decretemos resultados, sino que llevemos nuestras necesidades con humildad y gratitud. Y la promesa no es que recibiremos exactamente lo que pedimos, sino que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La paz es la respuesta que viene cuando descansamos en el plan de Dios, no cuando intentamos imponerle el nuestro. Esta mentira predicada desde muchos púlpitos ha reemplazado el poder de la intercesión por el entusiasmo de la autosugestión. Se ha enseñado que lo que se necesita es confesarlo, proclamarlo, visualizarlo, como si se tratara de un método psicológico más que de una relación con un Dios soberano. Pero el Dios de la Biblia no se somete a las fórmulas humanas. Él es Rey y su voluntad se ejecuta con o sin nuestro consentimiento. Salmos 115, 3 lo afirma sin ambigüedades. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La teología del decláralo y será tuyo es una amenaza directa a la reverencia, a la sujeción y al temor santo que deben caracterizar al creyente. Cuando se enseña que se puede hablar con autoridad sobre cualquier cosa, se deja de depender de la palabra y se empieza a depender del propio deseo. Y el corazón humano, dice Jeremías 17:9, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por eso no podemos confiar en lo que deseamos, sino en lo que Dios ha revelado. El verdadero poder no está en nuestras declaraciones, sino en la obediencia constante a la voz del Espíritu. El verdadero milagro no ocurre cuando nuestras palabras se hacen realidad, sino cuando nuestros corazones son transformados para desear lo que Dios desea. Solo entonces nuestras oraciones comienzan a alinearse con el cielo. Solo entonces nuestras palabras tienen peso espiritual. Y solo entonces vivimos en verdadera fe. Dios no necesita que lo instruyamos con nuestras declaraciones, necesita que lo escuchemos con humildad. La oración no cambia a Dios, cambia al que ora, no transforma el cielo, transforma el corazón. El Evangelio no es una invitación a hablar con poder, sino a vivir en dependencia. No nos llama a decretar, sino a confiar. No nos empodera para dominar la realidad, sino para someternos con gozo a la voluntad de un Padre que sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. El creyente maduro no busca imponer su voluntad sobre las circunstancias. Busca la voluntad de Dios en medio de cada circunstancia. La fe no grita órdenes al cielo. La fe se arrodilla, escucha y obedece. Porque sabe que no hay mayor poder que el que se manifiesta cuando una vida entera se entrega a los pies de Cristo. Hay una frase que se repite con aparente compasión, con un aire de ternura espiritual y que a simple vista parece ser el reflejo más puro del amor divino. Dios te acepta tal como eres. Se dice en cánticos, se predica en altares, se escribe en pancartas. Y sin duda, el mensaje parece reconfortante. Pero cuando esa afirmación se desconecta del llamado al arrepentimiento,
deja de ser verdad y se convierte en una trampa. Porque Dios, en su misericordia infinita, sí nos recibe tal como somos, pero jamás nos deja como estamos. El amor de Dios no es una excusa para permanecer en el pecado, sino una fuerza que nos arrastra con poder hacia la transformación. El Evangelio moderno ha revestido de gracia lo que en realidad es complacencia. Se ha confundido aceptación con aprobación, misericordia con permisividad, paciencia con indiferencia. Pero el amor de Dios no tolera el pecado, lo vence, no lo excusa, lo crucifica. El mensaje de Cristo no fue, sigan como están, yo los amo igual, sino el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó su predicación pública, según Marcos 1:15. Jesús no predicó aceptación sin transformación. Predicó el reino con un solo acceso posible, el arrepentimiento. El corazón de Dios está lleno de gracia, pero no es un santuario para justificar la obstinación. La cruz no fue levantada para que el pecador se sienta cómodo en su condición, sino para ofrecerle la única salida. Romanos 2:4 lo declara con firmeza. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios no es la meta, es el camino, un camino que conduce a la convicción, a la confesión, al quebrantamiento. La frase Dios te acepta tal como eres puede tener un inicio verdadero si está acompañada del resto del mensaje, porque sí, Él recibe al pecador, al roto, al caído, al impuro, pero lo recibe para limpiarlo, no para consentirlo. Lo levanta para restaurarlo, no para dejarlo en el mismo barro. En Isaías 1:18, el Señor extiende una invitación poderosa. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No dice, quédense tranquilos con su pecado. Dice, vengan, enfrentémoslo y yo lo borraré. Es un llamado a tratar con el pecado, no a ignorarlo. Es una cita divina para sanar, no para tolerar. Cuando se predica que Dios te acepta tal como eres sin llamar al cambio, se predica un evangelio amputado, porque la gracia que salva es la misma que transforma. La fe que justifica es la misma que santifica. Tito 2:11-12 enseña, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la evidencia de una gracia genuina. No permite que el hombre permanezca igual. Lo sacude, lo instruye, lo confronta y lo conduce a una vida nueva. La aceptación de Dios no es la validación del estilo de vida que llevamos antes de conocerlo. Es el comienzo de una obra que nos despoja de todo lo que no se parece a Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Lo deja sin lugar a dudas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El arrepentimiento no es una opción para quienes desean seguir a Jesús. Es la única puerta. No se puede nacer de nuevo sin morir primero. No se puede entrar al reino sin renunciar al yo. No se puede caminar con Cristo si se continúa abrazando lo que Él odia. La predicación de la aceptación sin arrepentimiento ha producido creyentes sin frutos, discípulos sin compromiso, iglesias llenas de asistentes pero vacías de transformación. Porque donde no hay arrepentimiento, no hay conversión real. Y donde no hay conversión, no hay vida eterna. Esta verdad no se puede endulzar sin diluirla. La cruz no fue un gesto romántico, fue una sentencia de muerte al pecado. Fue el precio de nuestra redención, no una declaración de conformismo espiritual. Dios nos ama demasiado como para dejarnos igual. Jesús comió con publicanos y pecadores, pero no para compartir su estilo de vida, sino para anunciarles uno nuevo.
La mujer samaritana fue recibida en su confusión, pero terminó confrontada por la verdad. El paralítico fue sanado, pero luego se le dijo: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Todos los encuentros de Jesús con el pecador terminaban en una decisión: continuar igual o comenzar de nuevo. Él no ofrecía aceptación sin condiciones, ofrecía transformación total. Y esa transformación comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es más que una emoción, es más que lágrimas, es un cambio profundo de mente y dirección. Hechos 3:19 nos llama con claridad: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es un mandato, no una sugerencia. La gracia no es licencia para seguir pecando, es poder para dejar de hacerlo. Romanos 6:1-2 responde directamente a esta confusión. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En ninguna manera es el grito del cielo contra toda doctrina, que convierte la gracia en permiso para pecar. Dios no nos exige perfección para acercarnos, pero sí nos llama a rendición. No espera que lleguemos limpios, pero sí espera que deseemos ser limpios. El arrepentimiento no es una condición para ser amados por Dios, sino la única respuesta posible al haber sido amados por Él. En Juan 3:16 vemos el amor inmenso de Dios, pero en Juan 3:19 también se nos revela el juicio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El amor fue ofrecido, pero muchos lo rechazaron por no querer dejar las tinieblas. Esa es la tragedia de la aceptación sin arrepentimiento. Da al hombre la ilusión de estar bien con Dios, cuando en realidad sigue atado a lo que lo separa de Él. El llamado de Cristo es radical, no es una invitación a sentirse bien, es un llamado a morir al yo. En Lucas 14:33 Jesús establece el costo del discipulado. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a toque todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No se trata de cambiar algunos aspectos, se trata de rendirlo todo. No hay espacio para negociar con el pecado, no hay lugar para atajos espirituales. El reino es para los que se rinden completamente. La iglesia no fue llamada a ofrecer consuelo sin confrontación. Fue llamada a anunciar las buenas nuevas del reino con poder. Y ese poder siempre comienza con la verdad. La verdad de que el pecado mata. La verdad de que la gracia salva. La verdad de que el arrepentimiento restaura. Cuando se predica aceptación sin transformación, se pierde el fuego que purifica. Se apaga la voz que clama en el desierto. Se adormece la conciencia del pecador y se banaliza el sacrificio de la cruz. Dios no desprecia al quebrantado, pero rechaza al altivo. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el corazón que Él busca. No el que se justifica, no el que se esconde tras frases vacías, no el que se abraza a sí mismo en su pecado, sino el que reconoce su necesidad desesperada de gracia y se lanza a los pies del Salvador sin reservas. El llamado es claro: ven cómo estás, pero no esperes quedarte igual. En Cristo hay nueva vida, pero esa vida no florece sin muerte previa. Muerte al orgullo, muerte a la vieja naturaleza, muerte al pecado que nos esclaviza. En Colosenses 3:5 se nos exhorta: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esta no es una sugerencia, es una orden, porque lo que no muere domina, y lo que domina nos aleja de la libertad que solo se encuentra en la obediencia. El arrepentimiento
No es un evento aislado, es una postura constante del corazón, es vivir con los ojos fijos en la santidad de Dios y reconocer cada día cuán lejos estamos de ese estándar, pero también cuán cerca podemos estar si permanecemos en Él. La gracia no nos invita a conformarnos con nuestra condición, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Esa renovación no es instantánea, pero sí es inevitable cuando el arrepentimiento es genuino. Predicar un evangelio sin arrepentimiento es presentar un Cristo sin cruz. Es ofrecer salvación sin señorío, perdón sin regeneración. Es construir sobre arena, no sobre roca. Y todo lo que se edifique sobre esa base terminará en ruina. Mateo 7:26-27 lo advierte con fuerza. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, y fue grande su ruina. No basta con escuchar, no basta con saber. El arrepentimiento se vive, se expresa en decisiones, se confirma en frutos. El evangelio no necesita ser reeditado, necesita ser predicado con fidelidad, con el amor que sana, pero también con la verdad que incomoda, con la gracia que acoge, pero también con la santidad que confronta, con la misericordia que restaura, pero también con la justicia que llama a cuentas. Este equilibrio es el que mantiene vivo el fuego del Espíritu, el que preserva la pureza del mensaje, el que da vida a los muertos espirituales. Cristo no vino a hacer sentir bien al pecador, vino a darle vida y vida en abundancia. Pero esa vida solo comienza cuando termina el dominio del pecado. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta. La gracia es el camino. La obediencia es la evidencia. Sin arrepentimiento no hay conversión. Sin conversión no hay vida eterna. Uno de los mayores silencios de la predicación moderna es el infierno. Se evita su mención en los altares, se elimina de los himnos, se ignora en las conversaciones doctrinales. En su lugar se proclama un mensaje de bienestar universal, de salvación garantizada, de cielo sin juicio. Cada vez más se oye decir que el infierno es solo una metáfora, un símbolo del sufrimiento interior o del vacío existencial. Se enseña que un Dios de amor no podría condenar a nadie a un castigo eterno. Pero la palabra de Dios no deja espacio a estas interpretaciones complacientes. El infierno no es una figura literaria ni un recurso moralizante. Es una realidad eterna, terrible y justa. Y negarlo es negar la advertencia de Cristo, el peso del Evangelio y la urgencia del arrepentimiento. Jesús habló del infierno más que de cualquier otro tema escatológico. No lo presentó como una sombra imaginaria, sino como un destino literal. En Mateo 13:41-42 dijo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La claridad con la que describe ese lugar es ineludible. Jesús no utilizó ese lenguaje como recurso simbólico. Lo hizo como advertencia urgente a un pueblo que necesitaba despertar. En Marcos 9:43 fue aún más contundente. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Negar la existencia del infierno es vaciar de sentido el sacrificio de la cruz. Si no hay condenación, ¿de qué fuimos salvos? Si no hay juicio eterno, ¿por qué el Hijo de Dios llevó sobre sí el castigo de nuestras transgresiones? La cruz no fue un gesto simbólico, fue la respuesta divina al horror del pecado. Fue el rescate del alma condenada. Isaías 53:5 lo declara con precisión. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El precio que se pagó no tiene sentido si el castigo no era real. La redención solo tiene valor cuando comprendemos de qué fuimos librados, y lo que está en juego no es una metáfora, es la eternidad. En Apocalipsis 20:15 se describe con solemnidad el juicio final. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta declaración no permite reinterpretaciones blandas. El lenguaje es definitivo. Hay un destino eterno para el alma que rechaza la gracia de Dios. Y ese destino es separación total, sufrimiento sin alivio, justicia sin apelación. Esta doctrina no es producto del temor humano, es parte integral del consejo de Dios. No se puede predicar el cielo sin advertir del infierno. No se puede hablar del amor de Dios sin proclamar también su santidad. Porque un amor que no advierte del peligro es un amor falso. Un padre que ama a su hijo no solo lo consuela, también lo corrige. Y nuestro Padre Celestial, en su misericordia, nos ha advertido con claridad. El infierno no es una amenaza para manipular la conducta, es una realidad que debe producir reverencia. Hebreos 10:31 lo dice sin rodeos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta no es la voz de un predicador legalista, es la voz de la Escritura misma. En 2 Tesalonicenses 1:8-9 se nos recuerda que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Esta exclusión eterna no es castigo arbitrario, es la consecuencia inevitable de rechazar la única fuente de vida. La separación no es impuesta, es elegida por quien voluntariamente desprecia el llamado de gracia. Muchos han sustituido el temor de Dios por un sentimentalismo superficial. Prefieren un mensaje cómodo, que no desafíe, que no inquiete, que no exija transformación. Pero el verdadero evangelio no tranquiliza al alma endurecida. La despierta, la sacude, la confronta con la realidad de la muerte eterna para que corra hacia la vida verdadera. En Proverbios 14:12 se nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El infierno no es una exageración, es el destino de todo aquel que insiste en caminar separado de Dios. El hombre no cae allí por accidente, sino por elección persistente. Y esa elección comienza cuando se rechaza la verdad, cuando se desprecia la gracia, cuando se ignora la voz del Espíritu que llama al arrepentimiento. El silencio sobre el infierno ha producido una fe sin temor, una obediencia sin urgencia, una iglesia sin convicción. Se ha cambiado el mensaje de salvación por uno de autoestima. Se ha reemplazado la proclamación del reino por la motivación emocional. Pero una fe que no reconoce el juicio venidero es una fe superficial. En Mateo 10:28, Jesús nos llama a un temor santo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este llamado no es para vivir en ansiedad, sino en reverencia. No es para producir terror, sino para inspirar obediencia. No se puede presentar a Cristo como Salvador si no se presenta también como juez. Porque Él volverá, y cuando lo haga, no será como el siervo sufriente, sino como el Rey glorioso que separará a las ovejas de los cabritos. Mateo 25:46 concluye sin ambigüedades. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. El mismo término griego que se usa para eterno en relación con el cielo, se usa para describir el castigo. Si uno es eterno, también lo es el otro. Negar el infierno es negar el carácter justo de Dios. Es pretender que su santidad puede ser burlada,
que su juicio puede ser evitado sin rendición, pero Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 lo afirma con autoridad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El infierno es real no para atormentar con miedo, sino para mover a la urgencia. La urgencia de predicar, de interceder, de vivir con pureza. El tiempo de la gracia sigue abierto, pero no lo estará para siempre. La puerta del arca se cerró. El juicio cayó sobre Sodoma. Los profetas no fueron escuchados. Y Jesús mismo lloró por Jerusalén, porque no conoció el tiempo de su visitación. Hoy el Espíritu sigue hablando, sigue advirtiendo, sigue llamando, pero llegará el día en que el tiempo se termine. Y entonces ya no habrá oportunidad de cambiar el destino eterno. Esta verdad no debe esconderse, debe proclamarse con amor, con llanto, con fuego en el alma, porque el Evangelio no es completo si no anuncia toda la verdad. La cruz no es solo un símbolo de redención, es un testimonio del juicio que merecíamos. Y al mismo tiempo, una puerta abierta a la esperanza. La sangre derramada no fue un gesto de simpatía, fue el precio de nuestra libertad. Hebreos 9, 27 a 28 resume esta tensión con claridad. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La urgencia es clara, el llamado es solemne. El infierno no es un mito que se desactiva con incredulidad. Es una realidad que demanda arrepentimiento hoy. Quien predica solo el cielo sin advertir del infierno no ha entendido el Evangelio. Quien suaviza la justicia de Dios para agradar a los hombres ha desfigurado su carácter. Y quien calla ante la verdad por temor a perder seguidores ha renunciado a ser siervo del Señor. El infierno existe. Jesús lo advirtió. La palabra lo afirma. Y la iglesia no puede seguir callando. Pocas frases se han vuelto tan populares y peligrosas como esta. Todos somos hijos de Dios. Se dice con naturalidad, como si fuera una verdad universal incuestionable, una base segura sobre la que se puede edificar una espiritualidad sin compromiso. Pero esta afirmación, aunque suene tierna, no es bíblica. La Escritura distingue claramente entre ser creación de Dios y ser hijo de Dios. Todos los hombres fueron creados por Él, sí, pero no todos han nacido de nuevo. Y sin nuevo nacimiento no hay filiación espiritual. Jesús mismo lo dejó claro en Juan 8:44 cuando dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No se refería a criminales ni a paganos, hablaba a hombres religiosos, estudiosos de la ley, pero sin conversión. La paternidad espiritual no se define por religión, se define por regeneración. Solo quienes han recibido a Cristo y han creído en su nombre son hechos hijos de Dios. Así lo establece Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se nace hijo de Dios por defecto, se es adoptado por gracia. Gálatas 4:6 lo explica con claridad. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama así: Abba, Padre. Este clamor no nace del deseo humano, sino del nuevo nacimiento por el Espíritu. Solo el que ha sido limpiado por la sangre de Cristo puede llamar a Dios su Padre con autoridad. No basta con existir, hay que nacer de lo alto. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:3: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Predicar que todos son hijos de Dios sin distinción es suprimir la necesidad de conversión.
es eliminar el llamado al arrepentimiento, es anular la cruz, porque si todos ya son hijos, ¿para qué moriría el Hijo? La verdad es que sin la obra redentora de Cristo seguimos siendo extraños, alejados, enemigos de Dios. Solo al creer en el Evangelio y rendir el corazón somos reconciliados. Romanos 8:14 declara: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La filiación no se hereda por cultura ni se impone por moral. Es resultado de rendirse a la voluntad del Padre y ser transformado por Él. El mensaje de Cristo no fue que todos ya son parte de la familia, sino que hay un camino abierto para hacerlo. Ese camino es estrecho, exige entrega, pero conduce a la vida. Solo en Él se recibe el derecho de ser llamado hijo, no por mérito, sino por gracia, no por religión, sino por redención, no por existencia, sino por fe viva. Hemos desmantelado 5 mentiras que semana tras semana siguen plantándose en corazones hambrientos de verdad. Pero más allá del error doctrinal, lo verdaderamente alarmante es cómo estas distorsiones han producido una generación incapaz de discernir, insensible al pecado y conformada con una fe sin raíces. Esta conclusión no es solo el cierre de un mensaje, es una alarma encendida para el cuerpo de Cristo. Porque cuando la mentira se convierte en rutina, la verdad comienza a parecer radical. Cuando el Evangelio se diluye en frases agradables, lo que se pierde no es solo doctrina, sino almas. Hoy más que nunca Dios está llamando a hombres y mujeres que no solo escuchen bien, sino que se levanten con celo por su palabra. No para contender, sino para restaurar. No para señalar, sino para edificar. No para impresionar, sino para obedecer. La verdad nunca necesitará adornos, pero sí necesita testigos. Y si tú has visto lo que está mal, entonces ya sabes que no fuiste llamado a callar. La iglesia no fue enviada a complacer al mundo. Fue enviada a confrontarlo con amor y a proclamar sin temor lo que el cielo ya ha dicho. ¿Estás listo para ser esa voz